Bienvenidos, somos la familia vallejiana número 4, alumnos de la Universidad César Vallejo, y en esta ocasión presentaremos una representación teatral basada en el cuento Liberación, del poeta peruano César Vallejo, cuyo tema principal es un hombre que espera con ansia su liberación de la cárcel, reflexionando sobre su vida y enfrentando emociones encontradas mientras se prepara para volver a la sociedad. Al final es liberado y enfrenta un nuevo comienzo. También nos deja un mensaje sobre la importancia de la redención, la esperanza y la lucha por la libertad, mostrando cómo es posible encontrar un nuevo comienzo a pesar de las adversidades. Infancia de César Abraham Vallejo Mendoza. César Abraham nació en el año 1892, un 16 de marzo. Nació en un pueblo pequeño ubicado en Santiago de Chuco. Su padre, quien era Francisco Vallejo, y su madre, quien era María Mendoza. Él estudió en un colegio llamado Municipal de Santiago de Chuco, el primero de primaria, en su ciudad natal. Después de 3 años en el centro escolar número 271, bajo la dirección del profesor Arias Abraham, quien también tuvo el honor de ser el padrino de su confirmación, hubo un periodo de incertidumbre desde ese momento hasta que reingresó a los 17 y 21 años a la universidad. En el año 1910 decidió mudarse a la ciudad de Trujillo para así poder matricularse en la universidad que se encontraba ubicada en La Libertad, donde se inscribió en los cursos más importantes de la literatura. La justicia es un valor muy importante y primordial en la vida de todo ser humano, ya que de esta manera podemos ser tratados de igual manera y darle a quien lo que le corresponde. Existen casos donde no hay una distribución equitativa de justicia, como en este acontecimiento. Para Solís, la gran mayoría de presos son inocentes. Estos son penados y no tienen conocimiento del por qué pagan esta condena. Todos ellos llegan a considerar que la injusticia es como un mal que condena a todos los hombres justos. Además, Barreto en el año 2020 nos da a conocer la visión del autor, ya que está basada en su propia experiencia en una prisión de Trujillo. Así nos menciona Lozano, un personaje muy importante dentro del cuento, el cual estaba en la cárcel del norte. Efectivamente, el desarrollo de la justicia es un tema muy importante para la vida del ser humano. Como sabemos, se pone en peligro el derecho fundamental y primordial como es la libertad, ya que como nos mencionó García, en el año 2020, al declararse culpable un sospechoso y no tener pruebas, la condena es reducible por cuestiones de legalidad. Bueno, al respecto tenemos el caso de Marcos, un joven de 19 años que fue condenado para ser inocente. Este proceso fue un acto de corrupción por parte de la contradictoría, pero luego de tantas investigaciones, 4 años después salió en libertad por falta de pruebas. Asimismo, César Vallejo, en su producción literaria, evidenció el valor de la justicia, así nos demostró la importancia de ella. Es decir, que dentro de la injusticia hay dolor y desesperación por la libertad. De esta manera, el escritor nos demostró lo paciente que fue cuando fue acusado de algo que no cometió. De igual modo, Marina, en 1999, nos indica que el miedo es una emoción innata que se caracteriza por experimentar sensaciones intensas y desagradables, al pensar en un peligro real o imaginario. Nos permite tomar medidas efectivas en situaciones de peligro. Además, el miedo es una emoción natural que surge ante peligros percibidos, manifestándose física, emocional y cognitivamente. Puede ser desencadenado por situaciones reales o imaginarias, variando en intensidad según las circunstancias y las vivencias personales. Aunque puede ser adaptativa para la protección, también puede resultar paralizante si no se gestiona adecuadamente. Página 246. De igual modo, Marina, en 1999, nos indica que el miedo es una emoción innata que se caracteriza por experimentar sensaciones intensas y desagradables. El cuento de la liberación de César Vallejo, el miedo se refleja en varias formas, donde los personajes viven en un ambiente opresivo y son vigilados constantemente. Además se enfrentan la incertidumbre y la ansiedad por las consecuencias de sus acciones, donde su búsqueda de su liberación también experimentan miedo existencial al enfrentarse a la posibilidad de perder sus vidas
en la lucha por la liberación. La desesperanza es un estado emocional negativo teniendo una conducta suicida y se caracteriza por deficiencia de una perspectiva clara de lo que se viene en adelante. De igual modo, Honorato Ed en su conclusión agrega que este problema lleva en aumento y que hay más riesgos de suicidio. Por lo tanto, tal es el caso de Joel Aparicio, un joven encarcelado injustamente debido a un crimen que no cometió. Esto lo llevó a un estado de desesperanza debido a que fue condenado en primera instancia, sin pruebas fehacientes, y tuvo que pasar casi 4 años donde se tuvo que demostrar que él no participó del delito, para recién ser liberado. La desesperanza es un estado emocional negativo teniendo una conducta suicida. La desesperanza está vinculada con sentimientos de insuficiencia. Es una actitud negativa asociada con la conducta suicida. Del mismo modo, implica sensaciones de que no habrá mejoras en el futuro, lo que incita a los pensamientos negativos y a su vez hace que la idea de suicidio parezca la mejor alternativa frente a la situación misma. Ahora les voy a recitar el poema Considerando en frío. Considerando en frío, imparcialmente, que el hombre tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es loblego, mamífero y se peina. Considerando que el hombre suavemente del trabajo y recupérate jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas. Y a medio abrir sus ojos, estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula fonética de masa, comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando que queriendo llorar y sujeto, entenderse como objeto, se hace buen carpintero, suda y mata y luego canta, almuerza, se abandona. Considerando también que el hombre en verdad un animal y no obstante el voltear me da con su tristeza en la cara, examinando en fin se encontrarán piezas su retrete, su desesperación al terminar su día atroz borrándose, comprometiendo que él sabe que le quiero, que el odio con afecto y me es en suma indiferente, considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nada pequeño, le hago una seña. Viene y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da emocionado? Emocionado. Ayer estuve en los talleres tipo... El jefe de ellos es un penitenciado, un bueno, como lo son todos los delincuentes del mundo. Joven, inteligente, muy cortés. Solís, que así se le llama al preso, pronto ha hecho grandes inteligencias conmigo. Y hazme referido su caso. Han expuesto sus quejas, su dolor. De los 500 presos que hay aquí, solo la tercera parte merece ser penado. Señor, buenas tardes. ¿Cómo está usted? No lo reconozco. ¿Cuál es su nombre? Soy Lozano. Usted estuvo en la cárcel de Trujillo cuando yo también estuve en ella. Supe que la absolvió del tribunal. Me dio mucho gusto. ¿Que también usted había sufrido? También, amigo mío. Si usted ha estado en Trujillo, debe haber conocido a Jesús Palomino. Ah, tiene usted. Aquel hombre era un
una víctima inocente de la mala organización de la justicia. Voy a contar a la ligera lo que a Palomino le sucedió aquí. Palomino era un hombre bueno que sucedió que se fue estafado por un avesado, a quien por ser de alta sociedad nunca le castigaron los tribunales. Pasa un confrontamiento entre Palomino y el estafador que resulta un tiroteo. La condena fue para Palomino. Luego de ser recluido, ahí tuvo que pasar una larga pesadilla. ¡Qué atrocidad! Más valía la muerte. ¿Te traigo agua? Muy amable, tenía. ¿Te sientes bien? Sari, ya no puedo más. Palomino no amaneció el siguiente día. ¿Habría sido por nervios, por pesar o por el agua que le dio Solís? No se sabe. Buenas noches, le presentamos a nuestro estudiante de Derecho, Brian Luis Malásquez, de octavo ciclo, que estará participando en nuestro análisis acerca del cuento de la liberación. Comenzamos con la primera pregunta, que sería: ¿cuál es el tema principal que percibiste en el cuento de la liberación? Pues el tema principal es la trágica experiencia que pasó un hombre al purgar una condena injusta, ¿no? Y por lo cual teme su muerte estando encerrado. La pregunta es más que todo que está realizando el cuento de liberación de César Vallejo. Pues para mí sería una experiencia injusta para un hombre que purga una condena y que no tiene nada que ver. La segunda pregunta sería: ¿qué emociones te generó la lectura del cuento y por qué? Bueno, me dejaron muchas emociones, ¿no? La rabia, la tristeza, el enojo y la esperanza, ¿no? Porque tuvo un familiar que le pasó algo parecido y pues que cumplió una condena injusta, ¿no? Y al final se pudo aclarecer los hechos y salió libre. La tercera pregunta sería: ¿qué lecciones o reflexiones personales te dejó el cuento de la liberación? Bueno, hay varias reflexiones, ¿no? En todo caso, hay que resistir, hay que tener esperanza, hay que ser solidarios, empáticos y pues cuando tengamos una situación pues desesperante, hay que saber luchar, ¿no? Hasta el final, ¿no? Y poder no poder rendirnos hasta poder cumplir con la meta, ¿no? Superar el campo. Bueno, con esto finalizamos las preguntas que se realizó nuestro compañero de Derecho. Muchas gracias por su tiempo. Tenga un buen día. El escritor César Vallejo, en el cuento Liberación, la cual es una de sus historias más impactantes, presenta a un personaje llamado Solís, quien está en prisión injustamente. Es lamentable que en el siglo XXI se siga repitiendo esta conducta, en donde los casos de injusticia son abundantes aún en nuestro país.